con la serie La iglesia que debemos ser, y vamos a ver en esta noche una iglesia separada. Acompáñenme por favor a Números 25. Vamos a leer todo el capítulo. Y moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fineés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fineés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Sinri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de los pueblos, padre de familia de Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Hasta aquí nomás entonces, hermanos, en la palabra. Hay muchos textos en la Biblia que si uno lo está leyendo en un devocional familiar y tiene que explicarlos a niños, desearía saltárselo, ¿verdad? Brincarlo, porque hasta para las personas adultas estos textos son difíciles de digerir, sobre todo cuando hay tantas matanzas, ¿verdad?, de manera despiadada. Pero tenemos que entender que detrás de todos este accionar de Dios hay un juicio justo de Dios, ¿verdad? Dios es justo, Dios es el que determina la gravedad de los hechos y Dios es el que determina la gravedad del castigo. Ahora, este capítulo 25, como bien leímos, describe el tropiezo de Israel, dice, en lo tocante a Baal Peor. Baal Peor era el nombre de un dios falso
¿verdad? Un dios moabita. Moab era un pueblo vecino de Israel. Recordemos que Israel iba en su viaje todavía hacia la tierra prometida. Ellos estaban en una región llamada Sitín, que estaba antes de cruzar el Jordán. Entonces, la gente de Moab estaba ahí cerca. Y ustedes saben que ya los pueblos venían oyendo el testimonio de cómo Dios había sacado a Israel de Egipto con mano poderosa, de cómo había destruido a Faraón con todos sus ejércitos, cuántos milagros había hecho Dios con el pueblo de Israel y cómo les había conservado la vida en el desierto. O sea, muchas cosas ya se habían oído del pueblo de Israel. Vamos a ver luego que cuando cruzan el Jordán y llegan a Jericó, la misma Rahab dice que había un gran temor en las personas a causa del pueblo de Israel. Y era un pueblo que no era un pueblo de ejército, ¿verdad? Pero Dios había hecho milagros y cosas maravillosas con ellos, protegiéndolos. Entonces, todo el que se ponía en su camino, ¿verdad? O se quitaban, o había un juicio de Dios contra ellos. Bueno, resulta entonces de que este rey de Moab tenía también temor de lo que podía pasar con el pueblo de Israel. Y planeó entonces una estrategia para destruir al pueblo de Israel. Y esta estrategia consistía en llamar a una persona que era como un adivino, como una especie, digamos, de profeta, aunque la Biblia no lo llama profeta porque sería un falso profeta, llamado Balaam. ¿Y qué es lo que el rey de Moab le pide a Balaam? Que él maldiga al pueblo de Israel. Ahora, hay algo muy particular en todo este proceso. El rey de Moab se llamaba Balac. Están en los capítulos anteriores a lo que leímos. El rey Balac le pide a Balaam: ven y maldice a este pueblo. Y allá iba Balaam supuestamente para maldecir al pueblo. Pero en el momento en que iba a decir la maldición contra el pueblo, Dios lo refrenaba y en lugar de decir una maldición, ¿qué decía? Una bendición. Entonces, para Balac eso era incomprensible, ¿verdad? Entonces, vamos a otro lugar donde lo veas allá, y lo llevaba a un lugar alto donde veía todo el pueblo, larga tu maldición. Y lo iba a maldecir y salía otra bendición. Y así pasa 3 veces. Entonces, no pudo Balaam por su propia iniciativa, aunque él andaba en planes malvados, en un camino malvado, no pudo maldecir de su boca a Israel, porque Dios se lo prohibió. Sin embargo, él planeó una manera en la cual iba a traer tropiezo a Israel. Y el tropiezo que iba a traer a Israel iba a ser por medio de las mujeres del pueblo de Moab. Y eso es lo que estamos viendo en este capítulo. Los hombres de Israel se vieron seducidos por las mujeres moabitas, las cuales los llevaron a su pueblo y los invitaban a los sacrificios de sus dioses. Y aquí ellos adoraban a Baal Peor. Este Baal Peor, este dios falso, ¿verdad?, que el nombre viene por un monte llamado el monte de Peor. Y dice que la adoración a ese dios incluía un culto obsceno y licencioso, es decir, que involucraba inmoralidad sexual. Entonces, cuando la gente de Israel iba ahí y participaba de esa comida que ellos hacían, que era una comida sacrílega, ¿verdad?, sacrificada a los ídolos, pero después empezaba todo ese libertinaje y esa inmoralidad y ellos estaban involucrados en eso, entonces trajeron gran deshonra a Dios y una gran consecuencia al pueblo de Israel. ¿Qué nos dice la Escritura? Que vino una gran plaga
y en esa plaga murieron 24,000 personas. Entonces, lo que no pudo hacer Balaam con su palabra, ¿verdad? Digamos, disque profética, ¿verdad? Para maldecir al pueblo, porque Dios no se lo permitió. Sin embargo, le dio a Balac esos consejos astutos para que se infiltrara en la congregación del pueblo de Dios estas mujeres que seducieron y llevaron a los israelitas a la idolatría. Entonces ellos participaron de una adoración pagana y vino la plaga y murieron, como vimos, muchos. Y fue necesario entonces esa plaga para que Israel recapacitara, y fue necesario el juicio de Dios que diga, si no, digamos en términos parafraseando, ¿verdad? Si no caen las cabezas de los responsables de todo eso, los jefes de las familias, entonces va a seguir la mortandad. Y hasta hubo uno allí que a pesar de todo eso, aún no tenía problema de ir allí con esa mujer pagana, cuando en medio de la plaga. Por eso dice que saltó la ira de Fineés, que fue con una lanza, los persiguió y los mató. Están muriendo 24,000 personas por el pecado, y usted se atreve a venir aquí a pecar en medio de la congregación cuando todos están llorando. Fue un celo santo el de Fineés para ir a juzgar. Bueno, acompáñenme ahora a Números capítulo 31, versículo 16. Número capítulo 31, versículo 16. Porque llegó el momento cuando Israel tuvo que vengarse de Madián y en guerra matar a los madianitas. Pero vean lo que dice el versículo 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Cuando uno lee la historia de Balac y Balaam, puede llegar un momento de confusión, porque uno dice, al final Balaam nunca dijo nada malo contra el pueblo de Israel. Pero aquí nos está diciendo que, aunque no aparece registrado en los capítulos anteriores, el consejo de Balaam a Balac fue que se infiltrase en la iglesia, en el pueblo de Israel, gente que arrastrase a alguien de Israel hacia una adoración falsa o hacia una enseñanza incorrecta o algo inmoral. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 2, versículo 15. Apocalipsis capítulo 2, versículo 15. Mensaje de la iglesia, del ángel de la iglesia de Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Y dice así: y también tienes ahí a los que retienen la doctrina, 14, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, vemos la historia, ya vemos que la Biblia interpreta la misma historia y nos enseña que esta doctrina de Balaam es la doctrina de poner tropiezo. ¿A quién? Es un mensaje a la iglesia, ¿verdad? Entonces, poner tropiezo a los creyentes, enseñándoles a hacer cosas que son idolátricas y inmorales. Entonces, ¿se refiere esto netamente a que la gente de esta iglesia se iba a inclinar ante un ídolo o iba a cometer inmoralidad sexual? Bueno, no está excluido, eso obviamente es aberrante. Pero ¿acaso no podemos también entender este pasaje como en muchas veces se habla en la Escritura acerca de una inmoralidad espiritual y una desviación de la doctrina en una adoración que es impura y falsa? Entonces, hermanos, debemos ver que la palabra de Dios se nos enseña
que la iglesia del Señor debe ser una iglesia que se conserva pura, no solamente obviamente en las cuestiones de nuestro cuerpo o la moralidad, en los que podemos decir lo que son pecados sexuales, sino también que debe conservarse pura en su pureza doctrinal, porque puede haber adulterio espiritual. Y esto va ligado a la doctrina, por eso dice la doctrina de Balaam. Es decir, que en la iglesia del Señor pueden infiltrarse doctrinas o prácticas que no son las que Dios ha determinado en su palabra. Y podemos ser entonces no derrotados con una maldición, porque Dios va a impedir que la maldición, pero sí puede infiltrarse en el pueblo de Dios esas herejías o esas cosas que llevan a una adoración idolátrica. Y sabemos que el juicio de Dios cae sobre su pueblo cuando eso acontece. Por lo menos toda iglesia que quiere andar ordenadamente debería temer de caer en este engaño, en estas doctrinas. Tan solo un pantallazo general de lo que ha pasado en la iglesia, en la historia de la iglesia. Vamos a ver cuántos se alejaron de la verdad del Señor, y algunos no lo hicieron de un día para otro y empezaron a creer cosas heréticas, sino que poco a poco se fueron alejando del evangelio verdadero. Poco a poco fueron empezando a incorporar en sus liturgias o en sus prácticas cosas que no eran las que Dios había mandado. Poco a poco empezaron a tener comunión con otras personas que creían de manera distinta, pero con este esfuerzo bajo el lema del amor y de la unión y de no hacer grandes separaciones, empezaron a caer en el ecumenismo. Entonces yo mencioné hace unos sermones que en Europa, por ejemplo, en la teología liberal de hace 50 años arrasó las iglesias de Europa. Entonces empezaron negando los milagros, rechazando la idea de la creación, empezando a relativizar las escrituras, y la mayoría de esas iglesias que en algún momento fueron conservadoras, hoy son templos musulmanes, porque vendieron sus templos y los compraron los musulmanes, o sea, desaparecieron. Otros tantos cayeron en el problema del ecumenismo y bajo el lema de querer estar unidos, o sea, tuvieron un mismo sentir con católicos, ¿verdad?, con evangélicos que ni siquiera pueden considerarse cristianos, algunas sectas. Pero también podemos ir un paso más allá y pensar en el problema que puede haber en la comunión entre iglesias donde hay diferencias significativas en cuanto a la doctrina o a la práctica. Entonces, hay tres cosas que tenemos que saber y considerar bien. Primero, ¿con quiénes la iglesia de Dios no debe tener comunión? Por eso decimos una iglesia separada. Hay límites en la comunión y debemos saber con quiénes la iglesia de Dios no debe tener comunión. Por el otro lado, debemos saber con quién sí debemos tener una comunión completa. Y también debemos saber que en algunos casos puede haber una comunión pero parcial. ¿Por qué? Porque puede haber cosas que si bien no nos separan completamente, tampoco nos permite tener una unión total en un mismo sentir y en un mismo parecer. Vamos al otro texto que quiero que consideremos en esta noche. 2 Corintios 6, 14 al 18. Aunque los textos son conocidos, cuando los leemos bajo un título o un planteamiento específico, nos ayudan a comprender mejor la meta a la cual vamos. 2 Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo.
y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, aquí hay una clara enseñanza de separación. O sea, la iglesia de Dios debe ser una iglesia separada porque es la iglesia del Dios viviente, el templo del Dios viviente. Y en la iglesia de Dios no puede haber compañerismo con la injusticia, ni con las tinieblas, ni con Satanás, ni tampoco comunión con el incrédulo. Es verdad, la iglesia de Dios invitamos a los incrédulos, pero ¿para qué los invitamos? No para ser adoctrinados por ellos, sino para que ellos escuchen el mensaje del Evangelio y para que vengan a la salvación. Entonces nosotros queremos que ellos se conviertan, por eso la iglesia es evangelística. Pero la iglesia no negocia, no cede de sus convicciones y de sus prácticas con el afán de ganar a otros para Cristo. Y esta es una de las muchas maneras en que la iglesia de Dios ha tropezado y se ha mundanalizado. Es decir, con ese pensamiento de querer ganar a los otros, entonces tenemos que ser menos nosotros para ser más parecidos a ellos, porque entonces cuando ellos vean que nosotros somos como ellos, entonces ellos se van a hacer como nosotros. Entonces, como ya lo hemos dicho muchas veces, en la iglesia se flexibiliza lo que es la adoración, se hace un estilo de adoración o una música que sea agradable a la gente, se dejan los temas que son ásperos o doctrinales y se empieza a tratar temas que son agradables, se habla del amor, se habla de las relaciones personales, familiares y cómo tener buena autoestima, y se cambian tanto la doctrina como la práctica para no chocar, para no ser distinto. Pero entonces la iglesia está transando con el mundo, está siendo infiel a Dios porque está siguiendo las ideas del mundo, las prácticas del mundo para hacer lo que creen algunos que es la obra de Dios, pero está tropezando como Israel tropezó, adorando a ídolos, o sea, agradando al mundo o a la carne o a Satanás en lugar de agradar a Dios. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, no puede haber comunión incrédulos con creyente o Cristo con Satanás. Tiene que haber una iglesia separada. Nos dice, salid de en medio de ellos, no toquen lo inmundo. Es un pueblo santo, es un pueblo que debe alejarse de todo aquello que tiene que ver con una adoración falsa, con dioses falsos, con prácticas falsas. Y aquí es donde viene el tema. Hay que tener cuidado no solo a las cosas que son claramente identificables, sino también a los ardides, como dice ahí el texto que leímos, a esos hábiles engaños con los cuales la iglesia puede ser seducida. Porque esto no fue de un día para otro. Seguramente fue primero una mujercita que fue ahí y se enganchó con algún muchachito y le dijo, vení, vamos a ver allá la cultura de Moab y vas a ver que nosotros adoramos a otros dioses, pero igual somos buenos, vení. Y ese invitó a su amigo y el otro invitó al otro y allá fueron, dijeron, bueno, vamos a ver, bueno, sí, no, nosotros no vamos a adorar a estos dioses, pero de repente ya estaban comiendo la comidita sacrificada a esos dioses y momentos más tarde estaban cayendo en inmoralidad. Entonces quiero que hagamos esa analogía en lo espiritual, cómo la iglesia en lo espiritual puede irse hacia una paganización, hacia una adoración idolátrica, si no marca bien la diferencia. En términos prácticos, la iglesia tiene que tener convicción de con quién no debe tener comunión. Nosotros como creyentes no podemos tener ningún tipo de comunión con el catolicismo romano. ¿Por qué? Porque el catolicismo romano no es cristianismo verdadero. Por su propia doctrina, es una doctrina de salvación por obras, es una doctrina que rechaza la palabra de Dios, es una doctrina idolátrica por sus muchas imágenes y es una doctrina que obviamente tiene una gran cantidad de cosas opuestas a la palabra de Dios. Y podríamos incluir en esa lista no solo al catolicismo romano, sino a los testigos de Jehová, a los adventistas del séptimo día, a los mormones, a todas estas iglesias evangélicas que predican la prosperidad. No podemos tener comunión con ellos. Por más que en esas iglesias se lean la Biblia, por más que hablen de Dios, por más que hagan obras de caridad,
por más de que sean personas respetuosas, no podemos pensar que creemos en un mismo Dios, como casi todos dicen, ¿verdad? Cuando usted le intenta testificar. Al fin y al cabo, todos creemos en un mismo Dios. No. Mi Dios no es el Dios al que usted adora. Y corremos el riesgo de ser juzgados como jactanciosos, ¿verdad? Pero yo quiero dejar en claro que yo no adoro al Dios que esa persona adora. ¿Por qué? Porque Dios en su palabra se revela de esta manera. Esta es su doctrina, este es el Evangelio y esta es la manera en que adoramos a Dios. Entonces debemos estar parados, firmes en la verdad para saber con quién no vamos a tener comunión. Y la pregunta entonces usted me puede decir, bueno, ¿y cómo saber? Bueno, no podemos tener comunión con ninguna persona o iglesia, vamos a hablar después de esa diferencia, ¿verdad? Pero vamos a ponerlo en términos generales. Con nadie que rechaza las doctrinas esenciales de la palabra de Dios. Cuando hablamos de doctrinas esenciales, nos referimos a las doctrinas que están ligadas al Evangelio y a la obra de salvación de Dios, que son muchas, ¿verdad? O sea, cuando ya en el discipulado aquí, en los cursos de la escuela dominical por la mañana, hemos estado hablando del Evangelio y hablamos de que el Evangelio es doctrina, es un mensaje, pero también es doctrina, y hablamos de muchas de esas doctrinas. Entonces, cualquiera que niega alguna de esas doctrinas esenciales, primero, no es creyente, porque abiertamente las está negando, ¿verdad? Y segundo, no podemos nosotros aceptar tener comunión con alguien que está negando abiertamente las doctrinas. Algunos dicen, bueno, pero vieras esa persona, es tan buena, sí, niega la deidad de Cristo, pero la verdad que él actúa como un creyente. Si niega la deidad de Cristo, no es de Cristo, ¿verdad? A veces es más, hasta podemos dudar de alguien que aún creyendo en la deidad de Cristo, todavía no demuestre frutos, pero aquella persona que abiertamente niega las doctrinas esenciales, ya de por su propia boca, te juzgo, dijo David, esa persona no pertenece al pueblo de Dios. Entonces no pueden negar las verdades esenciales. Ahora alguien va a decir, bueno, pero hay personas que no niegan las verdades esenciales y son verdaderos creyentes. ¿Puedo tener comunión con ellos? Bueno, entonces ahora vamos a ese segundo punto. Hay personas que no van a tener exactamente las mismas convicciones que nosotros tenemos. Sin embargo, dan evidencia de ser verdaderos creyentes porque no tienen un rechazo evidente a esas doctrinas esenciales. Aceptan una salvación por fe, aceptan la justificación por medio de la obra de Jesucristo, saben que la salvación no es por obras, reconocen la Trinidad y la deidad de Cristo, ¿verdad? Reconocen que no es la salvación no es resultado de una obra humana, sino divina, y saben que obviamente hay una responsabilidad en el hombre. Bueno, usted puede tener comunión con alguna de esas personas y puede ser de que no compartan exactamente nuestras mismas doctrinas y principios. Y eso está claro, hermanos, porque muchos de ustedes saben, sobre todo en el ambiente reformado, ¿verdad?, de que hay podemos decir varios grupos o denominaciones que, por ejemplo, diferenciamos en temas como el bautismo o diferenciamos en temas como el gobierno de la iglesia. Pero sin embargo reconocemos que esos pastores o predicadores son hombres de Dios y hasta los recomendamos, ¿verdad?, para que sean escuchados por su buena, podemos decir, exposición. Pero no en todos los temas vamos a compartir exactamente la misma fe. Entonces, no está cerrada la comunión a eso, pero debe haber unos recaudos cuando hablamos de la comunión entre iglesias. Es decir, digamos, podemos tener comunión con nuestros hermanos presbiterianos, ¿verdad?, que ellos creen en el bautismo de niños, pero de ningún modo en una iglesia bautista reformada vamos a invitar a un hermano presbiteriano a predicar sobre el bautismo. Podrá predicar o enseñar de otras muchas doctrinas en las cuales compartimos el mismo entendimiento, pero no predicar sobre el bautismo, porque en eso es algo en que nos diferenciamos. Entonces no queremos caer en ningún error doctrinal. Sin embargo, esa línea de separación no llega a considerar lo que no es un hermano. Al contrario, muchos de esos hermanos
en esa denominación o algunas otras, a los cuales le tenemos mucho aprecio, mucha estima y dan un muy buen testimonio. Pero esa separación tiene que hacerse también. Veamos unos textos que nos ayudan a comprender esto. Tercera de Juan 3:8. Tercera de Juan, del 3 al 8. Dice así: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestan algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Vean qué interesante es. Eran de distintos lugares, ¿verdad? De distintas iglesias, hasta eran desconocidos. Pero el ánimo y la motivación a la comunión es con aquellos que andan en la verdad. Y eso sin duda tiene que ver con una manera de andar doctrinal. Entonces debemos tener comunión con aquellos que andan en la verdad. También en Juan se nos habla de aquellos que se extravían de la doctrina y somos llamados a hacer un esfuerzo por hacerlos volver. Dice en 2 de Juan, versículo 9: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. En este texto más bien se marca esa diferencia, ese rechazo. Usted no le puede aceptar a alguien que ya rechazó la doctrina, que ya manifestó su rechazo a algunas de las doctrinas esenciales. Ese es un engañador, es alguien que se apartó de la verdad. Hay otro texto, creo que es en Pedro, no lo tengo anotado, donde nos dice que aquel que se aparta, que el que haga volver al pecador de su camino, ¿verdad?, ha ganado un alma, cubrirá multitud de pecados. Hay personas que pueden caer en confusión doctrinal o práctica, y uno puede, por medio de la exhortación, de la instrucción, de la palabra, hacerle considerar, y esa persona puede ordenar sus pasos y no caer en una apostasía. Entonces, podemos tener comunión con otros cristianos siempre y cuando compartamos el mismo evangelio, pero esa comunión debe ser restringida cuando se ponen en evidencia errores doctrinales o errores de práctica. Errores doctrinales o errores de práctica. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que tiene una práctica equivocada aun cuando tiene una doctrina correcta. Y hay otros que van a tener una práctica correcta aunque tienen una doctrina equivocada, porque no pueden ver la inconsistencia. Entonces, nosotros tenemos que discernir no solo lo que tal o cual iglesia cree, sino también lo que esa iglesia practica. Hermanos, hasta hay iglesias que son confesionales, pero pueden tener algunas prácticas que uno no está completamente de acuerdo, porque no considera que hay una base bíblica para eso. Entonces, cada iglesia y principalmente sus pastores deben velar por su rebaño y saber qué cosas uno va a seguir o a imitar de otras iglesias y qué cosas no. Ahora, debemos velar por la unidad de todas las iglesias que compartimos una misma doctrina, porque puede haber un gran problema en el pueblo de Dios, empezar a hacer
grupos de separación, y de esa separación se hace cada vez más exclusiva. Entonces no es solo una separación ya de las doctrinas generales, sino que también es una separación de las doctrinas secundarias, como algunos le llaman, o terciarias. Y entonces ya prácticamente, si no creen exactamente igual que nosotros, entonces no vamos a tener comunión. Y aquel pastor, ¿por qué no? Ah, no, porque él cree distinto en el bautismo, y aquel no, porque él cree distinto en los eventos futuros, y no, porque la práctica que tienen allí de algunas reuniones son distintas. Entonces esa iglesia se aísla. Y eso también es malo, porque nosotros somos llamados a que las iglesias no estén aisladas, sino a que tengan comunión unos con otras, porque deben procurar la extensión del reino de Dios. Las iglesias de Jerusalén tenían comunión con las iglesias de Antioquía, y las iglesias donde el apóstol Pablo fue mantenían esos lazos y hasta se juntaban ofrendas y se apoyaban mutuamente. Entonces tenemos que lograr diferenciar dónde está la línea que nos permite decir tenemos comunión o no tenemos comunión. Y nosotros tenemos una gran ventaja. Nosotros somos una iglesia confesional. Cuando los hermanos que redactaron la confesión de fe lo hicieron, no fue porque ellos de caprichoso nada más querían aislarse. Ellos lo hicieron porque vieron la necesidad de dejar en claro cuáles eran las doctrinas más importantes. Y tenían que decir por qué no podían tener comunión con la iglesia de Inglaterra. ¿Por qué no podían tener comunión con la iglesia de Inglaterra? Porque no creían en las mismas cosas. Y ellos tuvieron este cuidado y este recaudo, porque en algún momento los presbiterianos acusaban a los bautistas de herejes, ¿verdad? De querer ser un grupo aparte. Y ellos dijeron, no, nosotros creemos prácticamente lo mismo que ustedes. Y entonces la segunda confesión de Londres tomó como base la confesión de Westminster, que era una confesión presbiteriana. Pero ellos dijeron, aunque nosotros creemos casi exactamente lo mismo que ustedes, diferenciamos en nuestro entendimiento del bautismo y del gobierno de la iglesia. Y entonces dejaron en claro de que ellos podían tener comunión, sin embargo iban a mantener los distintivos que los caracterizaban. Ellos no podían ir con una conciencia limpia y decir, sí, bauticen a mis niños y sí, tengamos un gobierno así jerárquico distinto, de autoridad sobre todas las iglesias, sin independencia de cada iglesia, porque dijeron, esto no lo vemos correcto en la Biblia. Sin embargo, tampoco se separaron diciendo, ellos están equivocados y solo nosotros tenemos la verdad. Entonces, ese espíritu es el que la iglesia debe comprender. Una iglesia separada no es una iglesia aislada, es una iglesia sí que marca la diferencia en las doctrinas esenciales, que va a conservar las particularidades de la iglesia local. Habrá cuestiones que tienen que ver con la práctica o que tienen que ver con las aplicaciones de algunos principios que son muy particulares de nuestra iglesia local. Sin embargo, no deberían distar muchos de las prácticas de otras iglesias que sostienen la misma confesión. Entonces, si el día de mañana, digamos, a mí como pastor se me ocurre que vamos a hacer aquí, digamos, una reunión especial donde todos venimos juntos y levantamos la mano y hacemos una oración cantando en alto, ¿verdad? Alguno de ustedes puede quizás preguntarse, sí, pero ¿qué es esto, verdad? No necesariamente es que está mal, pero ¿por qué esa práctica? ¿Cuál es la base bíblica? Que aquí hay otras iglesias que hacen lo mismo. O sea, hay que indagar, hay que cuestionar. Tenemos que encontrar una base detrás de lo que hacemos. Y se tienen que respetar los principios bíblicos. Ahora, no todo lo que hace una iglesia diferente significa que esté mal, pero sí debemos cuestionarnos de que no estemos seducidos por algunas prácticas pragmáticas o contemporáneas, que entonces nos vamos aflojando, ¿verdad? Y dejando guiar a cosas que pueden repercutir en que caiga un tropiezo en la iglesia del Señor. Una aclaración sobre la diferencia entre la comunión personal y comunión de las iglesias. Puede ser que usted tenga alguna persona conocida, digamos que va a una iglesia con diferencia doctrinal. Y entonces usted dice, yo puedo tener comunión con esa persona, puedo
ser amigo de esa persona, compartir, pedir consejo. Bueno, la pregunta que debe hacerse es, primariamente, si la diferencia doctrinal es en base a doctrinas esenciales o a doctrinas que no son esenciales. Entonces, si esa persona comparte las mismas doctrinas esenciales que usted, y usted puede ver un testimonio de cristiano en esa persona, usted puede tener comunión como tiene comunión con cualquier hermano aquí. Puedes llamarlo hermano porque esa persona cree en Jesucristo como usted cree y da frutos de un buen cristiano. Si esa persona tiene diferencias doctrinales, usted debe abrir los ojos y debe entonces saber, bueno, yo puedo sí invitarlo a la casa, compartir y todo, pero a la hora de yo ser influenciado por tal o cual persona, yo debo advertir cuáles son los errores doctrinales que tal persona tiene. Para que no sea que yo, siendo influenciado por esa persona, caiga en esos errores doctrinales y contamine a la iglesia, o más bien produzca una división. Y ya, si esa persona, digamos, no, accede, por ejemplo, a recibir influencia, usted tiene no solo la bendición y la oportunidad, sino también el llamado de Dios a guiarle en el entendimiento correcto de la palabra. Entonces, hermanos, debemos velar por estos dos esfuerzos. Por un lado, trabajamos por la unidad de los verdaderos creyentes, unidad en la comunión, pero por otro lado debemos mantener ese recaudo de la separación necesaria. Ahora, cuando hablamos a nivel iglesias, esto tiene otras implicaciones. Como dije antes, podemos en esta iglesia, en nuestra comunión, decir, vamos a ir, hermanos, a un campamento con una iglesia. ¿Y qué iglesia es? Es una iglesia pentecostal de allá. Pero, pastor, ahí creen en lenguas y en señales y en milagros. Eso puede ser un problema. ¿Por qué puede ser un problema? Porque esas doctrinas equivocadas pueden contaminar a nuestra iglesia. Pastor Peter Master habla de ese tiempo, dice, cuando las iglesias eran pequeñas, ¿verdad? Porque se fueron aflojando y abandonando el evangelio, y entonces había otras iglesias que eran mucho más pragmáticas, más grandes, y empezaron a dejar ir a los jóvenes a las reuniones de jóvenes de esas iglesias. Y entonces le empezaron a llenar la mente con la mundanalidad, con esas reuniones donde todo tiene que ver con el entretenimiento, con cuestionamientos acerca de las Escrituras, y esos jóvenes se perdieron. Entonces esos pastores que marcan la separación, marcan el cerco y dicen, no podemos tener comunión con tal iglesia, pudieran ser juzgados como legalistas, pero ellos están protegiendo al rebaño. Entonces ahí están los dos extremos, hermanos. Si una iglesia se aísla y son los únicos que creen la verdad, está actuando mal. Pero si una iglesia no marca límites en su comunión, también puede caer en el tropiezo de Baal peor. Entonces hay diferencia en asuntos esenciales de la doctrina y hay diferencias en aquellos que no afectarán la pureza del evangelio. Estos hermanos que vinieron a compartir evangelismo con nosotros. Y hay uno de ellos tiene un entendimiento de los eventos futuros distinto al nuestro. ¿Significa eso que entonces le vamos a decir, no, mejor no vengas? En todo pudimos compartir bien y sin ningún problema. Y cuando llegó el momento de hablar de esas cosas, planteamos nuestras posturas, ¿verdad? Ahora, obviamente no tendría una conferencia con una iglesia que cree en una escatología distinta y le daría lugar al pastor a que predique dispensacionalismo. ¿Por qué? Porque doctrinalmente creemos que es un error. Por eso nuestra confesión tiene lo que tiene. Aunque no marca la línea de la postura escatológica, sí dice lo que no puede ser. Entonces, puede ser usted amilenialista, postmilenialista, premilenialista histórico, pero no puede ser dispensacionalista. Yo sé que estoy hablando en chino para algunos, pero bueno. Entonces, hermanos, cuidado con los esfuerzos ecuménicos. Algunos dicen, pero ¿por qué la iglesia no se une en una marcha en contra de tal cosa, en contra del aborto, en contra de esto? Bueno, hay responsabilidades sociales. Y si usted como ciudadano quiere ir a esa marcha,
en contra del aborto, en contra del matrimonio homosexual, en contra de todas las abominaciones que hay, adelante, hágalo. Pero como iglesia no somos llamados a andar en marchas. Como iglesia somos llamados a adorar a Dios y a predicar el Evangelio. Entonces una cosa es la responsabilidad individual y otra cosa es la responsabilidad de iglesia. Nosotros como iglesia podemos hacer esfuerzos, sí, pero de manera individual y no uniéndonos con otros cuando no compartimos una misma doctrina. Ustedes saben que el famoso predicador Spurgeon, en su propia denominación, o la asociación a la que pertenecía la Iglesia Unión Bautista de Gran Bretaña, él tuvo que salirse en un momento, su iglesia se salió, porque en ese grupo ya empezaron a infiltrarse doctrinas y prácticas que él consideraba que eran equivocadas, y él fue muy criticado por eso. Era criticado por aquellos que estaban en contra del calvinismo, y luego se sale y era criticado también por aquellos, hasta los propios calvinistas también los criticaban. Los calvinistas los criticaban porque él llamaba a las personas al arrepentimiento y era muy evangelista, pensaban que era arminiano, y los hipercalvinistas lo criticaban y los arminianos lo criticaban por ser calvinista. Entonces en un momento quedó como en el medio. Pero si uno se va a quedar solo, si nos hemos de quedar solos como iglesia, no es porque no queremos tener comunión con nadie, es porque no hay nadie con quien podemos tener comunión. Ahora, gracias a Dios que hay iglesias con las que podemos tener comunión, y gracias a Dios por nuestras iglesias hermanas con las que compartimos el mismo entendimiento doctrinal. Unos textos más que nos ayudan también sobre el tema de esta separación. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Aún dentro de la misma iglesia, hermanos, el principio de la separación puede aplicarse. Vea lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6 en adelante. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos de alguno de entre vosotros que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Estamos hablando con el pastor Josué de este texto. Esta es una práctica que debe hacer la iglesia y nosotros la entendemos, ¿verdad? No parece ser un caso de excomunión en la iglesia. Uno puede decir, bueno, alguien está andando desordenadamente, en la iglesia le va a caer la disciplina, lo van a quitar de la comunión. Pero esto parece ser un paso previo. Esto parece ser cuando alguien anda desordenadamente y es llamado a la reconsideración por su pastor o por la iglesia y le dice, ve hermano, usted está andando desordenadamente, usted no está trabajando, Dios nos manda a trabajar, usted está con esa idea de que Cristo viene, y entonces no busca un trabajo, y entonces usted está comiendo, está visitando las casas para almorzar y para cenar, y eso no puede ser. Usted tiene que buscarse un trabajo. Está bien, Cristo viene, sí, todos estamos con esa expectativa, pero usted tiene que trabajar para su sustento. Entonces dice, si esa persona no obedece la instrucción bíblica o la instrucción pastoral,
¿qué debe hacer la iglesia? Debe apartarlo, debe separarse. ¿Por qué es que practica esa separación? No es porque no quiere tener unión con el hermano, es porque la manera de actuar del hermano implica la necesidad de la iglesia de apartarse del que anda desordenadamente. ¿Verdad? Entonces, eso es una manera de hacerle reconsiderar a tal persona que está andando mal y que debe corregir su conducta. Lo siguiente a eso sería la excomunión. Y en la excomunión, ¿verdad?, dice, tenle por gentil y publicano. Entonces, si en la misma iglesia puede practicarse distintos grados de comunión o grados de separación, podemos decir en ciertos casos, por diferencias doctrinales o de práctica, ¿cuánto más no lo hemos de practicar con otras iglesias? Entonces debemos entenderlo esto de manera correcta para no caer en ninguno de los extremos que pueden ser peligrosos. ¿Cuáles son los extremos peligrosos? Una comunión abierta donde nos relacionamos con toda la iglesia y aceptamos cualquier levadura, ¿verdad? Y después la masa se hincha que explota, ¿verdad? Porque está ya contaminada. O una comunión súper cerrada donde nadie es como nosotros y somos los únicos santificados, lo cual es propio de una secta. Pero ¿dónde vamos a marcar las líneas? Debemos entenderlo y saber aplicarlo. Y usted mismo, en su relación con otras personas, tiene que saber también dónde marcar la línea. Cuando un católico o una persona de otras denominaciones se acerca a usted y lo empieza a tratar como cristiano y usted lo trata a esa persona como cristiano también. No le estoy diciendo que usted le diga, ¿verdad?, así de buenas a primera, no sea hipócrita, no se lo diga. Pero usted tiene que saber dentro suyo que esa persona no es de Cristo, no cree lo que la Biblia dice. Y usted tiene que orar y buscar la manera de ganarle para Cristo. Y si un pentecostal le empieza a contar de sus delirios en lo que supuestamente llama la unción del Espíritu, usted tiene que entender, decir, bueno, si esta persona es de Dios, yo debo guiarle a la doctrina correcta, yo no puedo participar en este error. No participéis de los pecados, no seáis partícipes en los pecados ajenos, debemos cuidarnos. Pero si podemos ser de influencia y traer a otros a la verdad, amén. Y si encontramos hermanos con los cuales compartimos, fortalezcamos esos lazos y esa unidad, porque es ahí donde la iglesia va a haber gran bendición. Oremos, hermanos.